Vamos a platicar un poquito de la palabra del Señor. Todos traen su Biblia, su lápiz, su pluma. Es muy importante, a veces, aunque sea un texto de la palabra de Dios, un pasaje, es bueno apuntarlo, porque en el momento que uno lo busca, no lo encuentra en toda la Biblia. Es difícil. Y a veces sabiéndoselo, uno se le pierden. Cuanto más cuando no recordaba alguno y de pronto lo encontró y no lo apuntó. Bien, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, quiero pedirles a que preparen precisamente su mente, su corazón y nos concentremos en la palabra del Señor. Bien, el Señor Jesucristo habló al pueblo en su primera predicación con grande misericordia, de manera que Él pronunció las bienaventuranzas. Y viendo al pueblo como ovejas que no tenían pastor, tuvo compasión de ellas, dice la palabra de Dios. Una vez que les habló la palabra de Dios, empezaron los envidiosos, los críticos de aquel entonces, los fariseos, los escribas, y le empezaron a condenar por todo donde ellos creían que tenían razón. Después de que se daban cuenta de que el Señor Jesucristo se daba cuenta hasta lo que pensaban ellos, tenían temor y tenían miedo por ello. Y les empezó a censurar precisamente y les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque aquellos creían que eran muy inteligentes, que eran muy consagrados, que ellos ayunaban 2 veces a la semana y que eso estaba bien y que todo lo que ellos hacían era perfecto. El Señor Jesucristo tenía mucho que decirles. Cuando Él empezó a hablar precisamente ya aconsejando a aquellos hombres que en realidad tenían hambre y sed de justicia, de pronto le traen una mujer que había cometido un pecado. Y ella, llena de vergüenza, llevada por aquellos hombres, sabía bien que la ley decía que tenía que morir. Y sabía bien que no había esperanza ninguna. ¿Cómo cree usted que iría aquella mujer? ¿No cree que había escuchado de Jesús? ¿No habría oído de los milagros que Él hacía? De todo lo que se decía de Él. Quizás muchos comentarios había y sabía aquella mujer. Iba avergonzada. Decía: Él sabe todo. ¿Qué puedo hacer? Cuando el Señor Jesucristo fue a predicar con sus discípulos, estando Él hablando, unos de sus discípulos que no estaban con Él encontraron un hombre. Yo no les voy a decir cómo se llama, usted me va a decir. Dice que le dijeron: hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. Y luego le dice: pero ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Le dicen: ven y ve. Y lo llevaron. Y cuando lo vio todavía no llegaba y le habló por su nombre. Yo no les voy a decir su nombre. Y les dijo: he aquí un verdadero israelita. ¿Cómo se llamaba? Fíjese nada más. Y le dijo: ¿de dónde me conoces tú? Mira, cuando estabas abajo de la higuera, te vi. ¿Qué estaba haciendo? Acostumbraba a hacer aquel hombre en aquella higuera. Iba a orar. Cuando estabas ahí en la higuera, te vi. ¿Usted cree que el Señor no ve también cuando la persona o el hombre está haciendo algo malo? La palabra de Dios dice que aquella persona que ha pecado, y fíjese que está bien, que todo está bien y que no hay ningún problema, y cubre el pecado, no prosperará. Porque
Dijo el profeta que había uno que le decía: aquí, quítate de aquí, que soy más santo que tú. Surge y sucede eso en todo tiempo. De manera, hermanos, que a Dios no se le oculta nada. La palabra de Dios lo dice. El apóstol San Pablo lo repitió. Dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso también va a cosechar. De manera que si siembra para la carne, de la carne segará corrupción, o sea, muerte. Pero si siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Pero es que a mí no me parece nada malo eso, no le encuentro nada de malo, es algo muy natural. Esos son nuestros pensamientos. Pero dijo el profeta Isaías en el capítulo 55, dice que así como son más altos los cielos que la tierra, así también son los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos. Y este pasaje, estoy mencionando pasajes que no le estoy dando las citas, pero es bueno que se los dé. Le voy a dar el verso, ya le dije, Isaías 55, y precisamente el verso 8 está diciendo así. Entonces nosotros nunca podemos decir: pero es que yo no le encuentro nada de malo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Cómo está nuestra vida espiritual en Cristo Jesús? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. ¿Para qué lo engañamos? Vamos a hacer un análisis de nuestra vida y para buscar al Señor dignamente y como Él se merece, porque el tiempo ya está muy cerca, ya está a la vuelta de la esquina y el diablo anda airado, el diablo anda enojado y él quiere precisamente destruir a todos, pero sabe que precisamente dónde le conviene hacer él el problema, para precisamente no matar uno, sino matar muchos. El otro pasaje que les mencioné fue Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. De manera que es muy importante que nosotros pensemos muy bien en que es importante analizar cómo llevamos nuestra vida en Cristo, porque quizás creemos que sí. El Señor Jesucristo, esto es precisamente una introducción a lo que vamos a platicar. Allá en San Mateo capítulo 25 dice que cuando Él venga se va a encontrar con diferentes personas, estando unas a la derecha y otras a la izquierda. Y dice que en el capítulo 25 y verso 40 dice que llegaron unas personas que a Él precisamente, y le respondieron al rey, le dijeron: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, para el diablo, para sus ángeles. Porque tuve hambre y ¿qué? No me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui huésped y no me recogiste, desnudo y no me cubriste, enfermo y ¿qué? Y en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces también ellos le responderán, dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o huésped y desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Pero ¿cuándo, Señor? Señor, acuérdate, sí. Entonces le responderá, diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí no lo hiciste. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Qué terrible será escuchar esto. Aparte, ellos: Señor, pero es que yo ahí estaba en tu iglesia, pero es que acuérdate que yo aunque no iba a la iglesia, abría la palabra de Dios.
pero la leías y creías, pero no hacías lo que decía allí. No es fácil. Todavía el hermano dice que es de la iglesia y llega del trabajo y prende el radio a oír las músicas, y va en su radio y pone las músicas allí donde salen músicas que son donde habla de embriagueces, de placeres. ¿Cierto o no? Y llega a la casa y lo primero que hace, prende la televisión donde sale el programa que a usted a lo mejor es el box. A Dios no le gusta eso. Pero es que soy de la iglesia. Pero no voy a ir a la iglesia porque el deporte va a jugar fulano de tal, y este equipo y es mi equipo, y quiero saber quién gana. ¿Cuántas distracciones? Voy a leer con ustedes otro pasaje para ver esto. Mateo capítulo 7. La palabra de Dios dice así. Voy a leer el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre. Ahí está. Sí leía la Biblia, pero me decía una persona: yo he leído toda la Biblia, toda completita, pero ¿en dónde está tu obra? ¿En dónde están tus actos? La fe sin obras, dice la palabra de Dios, es muerta. ¿Sí? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué cosa? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No se oye decir eso por ahí? ¿No le parecen estas palabras muy conocidas de algunos? Y el Señor dice: yo les contestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Muchos de los que hacen milagros están celebrándole fiesta a Tamuz en esta semana. ¿Y quién es Tamuz? Un ídolo babilónico, donde nació la cuna del paganismo, del satanismo. En realidad, allá en la Mesopotamia, los hombres empezaron a adorar las estrellas, el sol, la luna, y Dios se enojó. Y como decían que era el Mesías, pero el Mesías pagano, muchas veces Israel se confundió y creyó que a lo mejor sí, y se apartó y se fue en pos de aquellos dioses, y Dios los castigó duramente. Si Dios castigó a Israel, que era la simiente de Abraham, ¿usted cree que no castigue al pueblo de Dios hoy en día? Él es el mismo hoy, ayer y siempre. Me decía una persona: yo no sé por qué, yo conozco la iglesia de mucho tiempo, pero últimamente me he sentido, no sé, desanimado, y como que no tengo muchas ganas, como que me siento resfriado, de poco ánimo. Yo conozco la Biblia y le he hablado a algunas personas, pero yo mismo me siento así. Muy peligroso cuando una persona se siente así, porque el diablo debilita. Cuando ve que la persona está debilitada, aprovecha la oportunidad para que aquella persona caiga y no se vuelva a levantar nunca. Falta de oración, falta de entrega, falta de tener esa comunión con Dios constante. Es muy importante, hermanos, recuerde la palabra de Dios, dice: sé fiel hasta la muerte y